esta es la sintonía que nos indica que da comienzo nuestro habitual espacio Noticias Breves. Solo el 85% de los pasajeros de AVE y larga distancia tiene garantizada la accesibilidad. El porcentaje disminuye hasta el 76% de los pasajeros de cercanías. La accesibilidad universal que se tendría que cumplir al 100% en el pasado 2017 no se cumple. El plan de accesibilidad universal contempla también, además de facilitar los viajes a todas las personas con diversidad funcional, cubrir las necesidades del resto de personas con movilidad reducida, como pueden ser las personas mayores o lesionados temporales. En España hay más de 4.000 reclusos con discapacidad, pero solo la mitad tiene certificado oficial. Un total de 4.366 reclusos en España tienen discapacidad y solo la mitad de ellos cuentan con un certificado oficial, según se puso de manifiesto en una mesa redonda organizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad CERMI, en la que participaron asociaciones y representantes. Desconocer la discapacidad. Según informó CERMI.es semanal, durante su intervención en la mesa redonda, la asesora jurídica de Plena Inclusión, Inés de Araoz, afirmó que entre el 60 y el 70% de las personas que llegan a los centros penitenciarios no se les ha detectado previamente que presenten una discapacidad intelectual, y eso supone que no lo han detectado ni los sistemas educativos, ni los sanitarios, ni los sociales, policiales, judiciales, y es cuando llega al centro penitenciario y se produce una alarma cuando nuestros técnicos intervienen y se empieza a tramitar el diagnóstico. FEDER insta a reconocer la investigación en enfermedades raras como un desafío global dentro de la OMS. La Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, desea poner en valor la investigación para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades raras. La Federación Española de Enfermedades Raras desea poner en valor la investigación para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades poco frecuentes. Lo hace en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebra el 28 de febrero y que lleva por lema "Construyamos hoy para el mañana". El diagnóstico y el tratamiento, un desafío internacional. Precisamente esta petición se realiza bajo un contexto en donde casi el 50% de las personas con enfermedades raras en nuestro país ha sufrido un retraso en el diagnóstico, siendo este retraso superior a 10 años. Para un 20%, para un porcentaje similar, el diagnóstico se ha demorado entre 4 y 9 años. Doble España comparece en el Congreso para reivindicar un cambio en la atención al colectivo. José Fabián Cámara, presidente de Down España, ha comparecido esta pasada semana ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad en el Congreso de los Diputados para hablar de las demandas, expectativas y derechos del colectivo de personas con síndrome de Down en España. Modelos infantiles con discapacidad protagoniza la campaña primavera-verano de la firma River Island.
La popular marca de ropa inglesa ha querido celebrar de esta forma su 30 aniversario. 6 niños con síndrome de Down, parálisis cerebral o síndrome de Gaucher de entre 3 y 10 años protagonizarán la próxima campaña de la firma River Island. Estos jóvenes modelos serán la imagen de la temporada primavera-verano de la sección infantil Kids Clothing y que llevará por nombre porque según ha difundido la compañía a través de sus redes sociales, las etiquetas son para la ropa, no para los niños. De esta forma, la marca inglesa ha querido conmemorar su 30 aniversario. Campeones, una película que eliminará prejuicios desde el humor. 9 personas con discapacidad intelectual y mucho sentido del humor son los actores de Campeones, la última película de Javier Fesser, que se estrenará en cines el próximo 6 de abril y que eliminará prejuicios desde el sentido del humor. Para hacer esta película, que protagoniza el famoso actor Javier Gutiérrez, su director ha contado con la colaboración de muchas entidades del movimiento asociativo de la discapacidad intelectual, que se han implicado en los diversos aspectos de su producción. En este sentido, el director general de Plena Inclusión Madrid, Javier Luengo, ha agradecido el que desde el primer momento se haya tenido en cuenta el sector de la discapacidad para realizar esta película. No solo están los actores, sino que la dirección de la película ha contado con el asesoramiento permanente de Allende López de Grupo Abas y se ha tenido siempre en consideración a las entidades como proveedores de servicios y recursos cuando ha sido viable. No es fácil encontrar esa disposición que, según Luengo, pone de manifiesto el rigor y sobre todo el cuidado y la calidad con la que se ha desarrollado todo el proyecto cinematográfico. Plena Inclusión defiende en el Congreso el derecho al voto de la persona con discapacidad intelectual, con apoyo y garantías legales. Durante su comparecencia, el presidente de Plena Inclusión, Santiago López, ofreció varias razones clave para defender un cambio legislativo que acabe definitivamente con la discriminación de las personas con diversidad funcional intelectual en el ejercicio de su derecho al voto. El primero de estos argumentos clave es que en España la privación del derecho está basada en la existencia de una diversidad funcional. Este debe ser un límite intraspasable para el gobierno democrático. Lo cierto es que inevitablemente se está privando del derecho al voto a personas capaces, porque solo el 5% de las personas con diversidad funcional intelectual presentan necesidades extensas de apoyo, lo que significa que el 95% restante presenta una discapacidad leve o moderada. Otro argumento es que España está incumpliendo la obligación de proveer apoyos que permitan a las personas ejercitar su derecho a sufragio. En este sentido, la privación del derecho al voto también tiene que ver con la obligación de adaptar los procedimientos electorales para que sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar para los ciudadanos y ciudadanas, tal y como exige la Convención. Por ejemplo, la realización de programas electorales en lectura fácil.
sintonía nos indica que da comienzo las noticias deportivas de la semana, patrocinadas por FED y Comunidad Valenciana. Llega la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas, más emocionante de los últimos años. Los 8 mejores equipos españoles competirán este fin de semana en la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas, que cumplen este año su 40ª edición y se celebrará en Burgos con el aliciente de que se pondrá en juego el primer título de la temporada más emocionante, igualada y cosmopolita de los últimos años. La competición vuelve a Burgos, que ya acogió el torneo del CAO en 1982. Esta vez se disputará en los polideportivos municipales El Plantío y Ester San Miguel, donde rodarán los 8 primeros equipos de la primera vuelta de la División de Honor. Básquet en silla de ruedas AMIA de Albacete. El Bidaidea Bilbao Básquet en silla de ruedas. El Irunion Madrid. El Amfib de Vigo. El Rincón Fertilidad a nivel de Vélez Málaga. El Fundación Grupo Norte de Valladolid. El Mideva Extremadura de Badajoz. Y Básquet en silla de ruedas AC Gran Canaria de Las Palmas de Gran Canaria. El Arte Valencia a líder tras la disputa de la primera jornada de la Liga FEDI, Comunidad Valenciana, de fútbol sala. El pasado sábado, día 24 de febrero, se disputó en el complejo deportivo Tutempo de Paterna la jornada inaugural del Campeonato Autonómico de Fútbol Sala. Como era previsible, Alter Valencia se erigió en líder de la competición tras la primera jornada, que arrojó los siguientes resultados: Adheres Burjasot 0, Alter Valencia 2. Alter Valencia A, segundo, Alter Valencia B, 2, Deportes sin adjetivos Elche 5, Esglai de Xàtiva 2. Este sábado próximo día 3 de marzo comienza a rodar la bola en el Campeonato Autonómico de Baloncesto. Comienza este sábado el Campeonato de Baloncesto organizado por FED y Comunidad Valenciana. La jornada se disputará en el pabellón del Colegio Público Ramiro Jover de Valencia. Estos serán los enfrentamientos: a las 11, Units Godella, Adheres Burjasot; a las 12, Deportes sin adjetivos contra Alter Valencia Petraer; y a la 1, Alter Valencia Petraer contra Deporte Talíes de Villajoyosa.